Muy buenas con todos, mi nombre es Alex Reyes. En este video tutorial le voy a hablar acerca de unas pequeñas síntesis sobre el capítulo número 6 del módulo de metodología de investigación, el capítulo 6 titulado Formulación de una hipótesis. Vamos a redactar un poco sobre el objetivo del aprendizaje. Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de comprender los conceptos de hipótesis, variables, definición conceptual y definición operacional de una variable. Conocer y entender los diferentes tipos de hipótesis. Aprender a deducir y formular hipótesis, así como a definir de manera contextual y operacional las variables contenidas de una hipótesis. Responder las inquietudes más comunes en torno a la hipótesis. Su síntesis en el capítulo se plantea que en este punto de la investigación resulta necesario analizar si es o no conveniente formular una hipótesis. Dependiendo del alcance inicial del estudio, exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, asimismo se define qué es una hipótesis, se presenta una clasificación de los tipos de hipótesis. Se precisa el contexto de variables y se explica de manera de deducir y formular hipótesis, además de establecer la relación entre el planteamiento del problema, el marco teórico y el alcance del estudio por un lado y la hipótesis por otro. Como primer punto tenemos qué son las hipótesis. Las hipótesis son las guías para una investigación o estudio. Indica lo que tratamos de probar y se define como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. La hipótesis es el centro, la médula o el eje del método cuantitativo. En toda investigación debemos plantear hipótesis. El hecho de que se formulen o no hipótesis depende de un factor esencial, el alcance inicial del estudio. Formulación de hipótesis en estudios cuantitativos, con alcances diferentes. Tenemos diferentes puntos de alcance, que son alcance exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Alcance exploratorio. No se formulan hipótesis. En sobrealcances descriptivos solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato. Alcance correlacional. Se formulan hipótesis correlacionales. Y alcance explicativo se formulan hipótesis casuales. Como siguiente punto tenemos las hipótesis son siempre verdaderas. Las hipótesis no son necesariamente verdaderas, pueden serlo como no serlo y puede o no comprobarse con datos. ¿Qué son las variables? Una variable es una propiedad que puede fluctuar o cuya variación es suspensible de medirse u observarse aplicado a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llega a relacionarse con otra variable, es decir, si forma parte de una hipótesis o de una teoría. ¿Dónde surgen las hipótesis? Surgen del planteamiento del problema y también provienen de la revisión misma de la literatura. Provienen de la revisión inicial de la literatura hecha para familiarizarnos con el problema de estudio. Nos lleva a plantearlo, después ampliamos la revisión de la literatura y afinamos o precisamos el planteamiento del cual derivamos la hipótesis. Al formular la hipótesis se vuelve a evaluar el planteamiento del problema. Como siguiente punto tenemos qué características debe tener una hipótesis. Como primer punto, debe referirse a una situación real. La variable o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concreto posible. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil, lógica. Los términos o la variable de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos, o sea, tener referentes a la realidad. La hipótesis debe estar relacionada con técnicas disponibles para probarlas. Como siguiente punto tenemos qué tipos de hipótesis se puede establecer. Existen diversas formas de clasificar la hipótesis.
aunque esté apartado, nos concentraremos en los siguientes tipos: hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa e hipótesis estadística. ¿Qué son las hipótesis de investigación? Lo que a lo largo de este capítulo hemos definido como hipótesis son en realidad la hipótesis de investigación. Esta se define como propósito, tentativa acerca de las posibilidades de relaciones entre dos o más variables. Las hipótesis de investigación también se pueden derivar como descriptivas, correlacionales, de diferentes grupos o casuales. Descriptivas o de valor predeterminado. Se utiliza para predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir, que van a ser medibles o observables. Correlacionales. Especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. Este tipo de hipótesis no solo establece que hay relación entre las variables, sino también cómo es la relación. También existe diferencias de grupo. Y las casuales. Este tipo de hipótesis no solamente afirman la o las relaciones entre dos o más variables y la manera en que se manifiestan, sino que además propone un sentido de entendimiento de las relaciones. Las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas se formulan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. La hipótesis alternativa son posibilidades alternas ante la hipótesis de investigación y nula. Se simboliza como solo puede formularse cuando hay otras posibilidades. Además de la hipótesis de investigación y nula, la calidad de una investigación no necesariamente está relacionada con el número de hipótesis que contenga. En ese sentido, se debe tener el número de hipótesis necesarias para guiar el estudio, ni una más ni una menos. En una misma investigación es posible establecer todos los tipos de hipótesis, porque el problema de investigación así lo requiere. Los tipos de estudio no se establecen hipótesis, son los exploratorios. También tenemos sobre lo que es la hipótesis estadística. Se le denomina así a las supuestas hipótesis realizadas con respecto a un parámetro o estadístico, media, proporción, entre otros. En este paso se define dos tipos de hipótesis: la hipótesis nula y la hipótesis alterna, de la cual ya habíamos hablado. Como siguiente punto tenemos: en una investigación se formula una hipótesis de investigación nula y alternativa. Al respecto no hay reglas universales, ni siquiera conceptos entre los investigadores. Se puede leer en un artículo de alguna revista científica o reporte de investigación donde solo se establece la hipótesis de investigación, y en otra encontrar un artículo donde únicamente se plantea la hipótesis nula. Un artículo en una tercera revista en el cual se puede encontrar solamente la hipótesis de investigación y nula, pero no la alternativa. En una cuarta publicación, otro artículo que contenga la hipótesis de investigación y la alternativa. En otro más donde aparece hipótesis de investigación nula y alternativa. Esta situación es similar en los reportes presentados por un investigador o una empresa. Lo mismo ocurre en tesis y disertación doctorales, estudio de divulgación popular, reporte de investigaciones gubernamentales, libros y otras formas para presentar estudios de diversos tipos. Como siguiente punto tenemos cuántas hipótesis se debe formular en una investigación. Cada investigación es diferente. Algunas contienen gran variedad de hipótesis porque el problema de investigación es complejo. Por ejemplo, pretende relacionar 15 o más variables, mientras que otras contienen una o dos hipótesis. Todo depende del estudio que habrá de llevarse a cabo. La calidad de una investigación no necesariamente está relacionada con el número de hipótesis que contenga. En este sentido, se debe tener el número de hipótesis necesaria para guiar el estudio y ni una más ni una menos. En una investigación se puede formular hipótesis descriptivas de un dato que se pronostica en una variable, hipótesis correlacionales, hipótesis de la diferencia de grupos e hipótesis casuales. La respuesta es sí.
En una misma investigación es posible establecer todos los tipos de hipótesis porque el problema de investigación así lo requiere. Como siguiente punto tenemos, ¿qué es la prueba de hipótesis? Como se ha venido mencionando a lo largo de este capítulo, la hipótesis del proceso cuantitativo se someten a prueba o escrutinio empírico para determinar si son apoyadas o refutadas, de acuerdo con lo que el investigador observa. La hipótesis es en el enfoque cuantitativo, se someten a pruebas que en realidad, cuando se aplica un diseño de investigación, se recolectan datos con uno o varios instrumentos en medición y se analiza e interpretan estos mismos datos. Como siguiente punto tenemos, ¿cuál es la utilidad de la hipótesis? Es posible que alguien piense que con lo expuesto en este capítulo queda claro qué valor tiene la hipótesis para la investigación. Sin embargo, creemos que es necesario ahondar un poco más en este punto mencionado, las principales funciones de la hipótesis. ¿Cuáles son las principales funciones de la hipótesis? Primero, son las guías de una investigación en el enfoque cuantitativo. Formularlas nos ayuda a saber lo que tratamos de buscar o probar. Proporcionan orden y lógica al estudio. Tienen una función descriptiva y explicativa, según el caso. Nos sirve para probar teorías. También nos sugieren teorías. Esta función no es muy frecuente. Una cuarta función consiste en sugerir teorías. Diversas hipótesis no están asociadas con teorías algunas, pero llega a suceder que como resultado de la prueba de una hipótesis se puede construir una teoría o las bases para esta. Lo anterior no es muy frecuente, pero ha llegado a ocurrir. Como siguiente punto tenemos, ¿qué ocurre cuando no se aporta evidencia a favor de la hipótesis de investigación? No siempre los datos apoyan la hipótesis, pero el hecho de que estos no aporten evidencia en favor de la hipótesis planteada, de ningún modo significa que la investigación carezca de utilidad. Claro que a todos nos agrada que lo que suponemos concuerde con nuestra realidad. Si afirmamos cuestiones como, yo le gusto a Mariana, el grupo más popular de música de esta ciudad es mi grupo favorito, va a ganar tal equipo en el próximo campeonato de fútbol. Paola, Cris, Sergio y Lupita me va a ayudar mucho a salir adelante en este problema. Nos resulta satisfactorio que se cumpla. Incluso hay quienes formulan una presuposición y luego la defienden a toda costa. Aunque se haya percatado de que se equivocó, es humano. Sin embargo, es la investigación el fin, el último en el conocimiento, y en ese sentido también los datos en contra de una hipótesis ofrece entendimiento, ya que lo más importante es analizar por qué no se aportó evidencia en favor de la hipótesis. Como siguiente punto tenemos, deben definirse las variables de una hipótesis como parte de su formulación. Al formular una hipótesis es indispensable definir los términos o variables incluidos en ellas. Esto es necesario por varios motivos. Primero, para que el investigador, sus colegas, los usuarios del estudio y en general cualquier persona que lea la investigación le den el mismo significado a los términos o variables incluidas en la hipótesis. Es común que un mismo concepto se emplee de manera distinta. Asegurarnos de que las variables pueden ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas, es decir, de que ellas se puedan obtener datos de la realidad. Confrontar nuestra investigación con otras similares. Si tenemos definida nuestra variable, podemos comparar nuestras definiciones con las de otros estudios para saber si hablamos de lo mismo. Si la comparación es positiva, confrontaremos los resultados de nuestra investigación con los resultados de los demás. Evaluar más adecuadamente los resultados de nuestra investigación, porque las variables y no solo las hipótesis se contextualizan. En conclusión, sin definición de las variables no hay investigación. Las variables deben ser definidas de dos formas, conceptual o operacional. Definición conceptual o constitutiva. Una definición conceptual trata a la variable en otros términos. Así, invisión proactiva se podría definir como la dificultad de evocación que aumenta con el tiempo y poder cómo influir más en los demás,
que en los que estos influyen en uno. Se trata de definiciones de diccionarios o de libros especializados, y cuando describen la esencia o la característica de una variable, objeto o fenómeno, se los denomina definiciones reales. Como siguiente y último punto tenemos definiciones operacionales. Una definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. En otras palabras, especifica qué actividades u operaciones debe realizarse para medir una variable. Una definición operacional nos dice que para recoger datos respecto de una variable hay que hacer esto y esto otro. Además, articula los procesos o acciones de un concepto que son necesarios para identificar ejemplos. Así, la definición operacional de la variable temperatura sería el termómetro e inteligencia. Se definiría operacionalmente como la respuesta de una determinada prueba de inteligencia. Curiosidades y preguntas acerca del capítulo número 6, formulación de la hipótesis. Una de mis curiosidades y preguntas sería la diferencia o qué pasaría si las hipótesis son verdaderas a una hipótesis a las que son falsas. ¿Cuál sería la diferencia o cuál sería la dificultad en el problema de investigación? Otra de mis curiosidades o preguntas sería ¿qué diferencia hay entre una hipótesis nula y una hipótesis alternativa? Bueno, eso ha sido todo toda la explicación en este video tutorial acerca del capítulo número 6 del módulo de metodología de investigación de Sampierre, quinta edición, el capítulo 6, formulación de hipótesis. Con esto concluyo mi video tutorial. Muchas gracias.